Pues se preparó el país para la avalancha que se le venía encima y surgieron así a escala nacional diversas leyes, la de Patrimonio Histórico Español del año 85, que tampoco es tan vieja, la del Patrimonio Nacional, de costas, del suelo, de espacios naturales protegidos, de museos, de archivos, etc. Y se desarrollaron así, en la década de los años 90, a la vuelta de la esquina, todas las leyes autonómicas de patrimonio, llegándole el turno a Aragón en 1999. En su artículo segundo, deja bien claro a qué piensa. El patrimonio cultural aragonés está integrado por todos los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas. El texto con el que coincidimos totalmente es diáfano, abarca prácticamente todo lo que nuestros mayores nos han legado y los aragoneses nos hemos puesto a defender, conservar, rehabilitar, mostrar y a veces inventar patrimonio por doquier, por instituciones públicas y privadas, por colectivos de índole diversa e incluso por personas individuales. En los 10 o 12 últimos años se han incorporado o manifestado una ingente cantidad de bienes culturales nuevos, aunque a veces no sean patrimoniales o tengan un escaso arraigo en el pasado. Una auténtica fiebre rehabilitadora ha invadido Aragón. Puentes, neveras, molinos, hornos, criptas, ermitas, lonjas han sido remozados. Se convocan ferias medievales, con patatas fritas incluidas, claro, y monografías por doquier. Y se abren rutas de toda índole. Se ha puesto de moda la Edad Media y con ello las dramatizaciones, de modo que a las tradicionales primer viernes de mayo de Jaca o la morisma de Insa se han añadido otras muchas, y para eso algunas poquitas. Las bodas de Isabel Ferrer, la Santia del Cid, Pollo del Cid, el Caballero de Montalbán, la exaltación del escudo, en Cariñena, los 50 caballeros, el castillo, la morería, Fuera de Rubieros, la cabalgada, el Cubierre, las crónicas del compromiso en Caspe, el nombramiento de Villa, Rubieros de Mora, unas basadas en relatos o en leyendas seculares, otras inventadas. Todo el mundo tiene derecho a organizar su dramatización. No sería quien diga lo contrario. Pero el problema es que quien acude a uno de estos acontecimientos no sabe nada sobre su calidad, valor histórico, tecnológico, legendario. Todo vale. Por otra parte, entre 1995 y 2004 han nacido más del 80% de los llamados centros de interpretación aragoneses y casi el 60% entre 2000 y 2004. ¡Qué bien se me dirá! Con desigualdades enormes. Además, unos 170 establecimientos abren sus puertas con la denominación de museo, de la más variada procedencia, temática, medios económicos, medios técnicos y humanos. El 82,5% han nacido entre 1995 y 2004. Y afinando un poco más, el 57% lo ha hecho entre 2000 y 2004. Únicamente el 37,6% del conjunto garantiza que estará abierto durante todo el año. Por lo mismo, algunos serían una buena exposición permanente, o una buena muestra, o una buena colección. Pero como museos, muchos no reúnen las condiciones para eso. A nuestro juicio, el patrimonio cultural aragonés se halla inmerso en una crisis de crecimiento, eso no es malo, en una auténtica encrucijada. Y es que las circunstancias generales del país que han dado lugar a la eclosión del patrimonio en Aragón se une el nacimiento y desarrollo de las comarcas, que sin duda alguna están siendo muy útiles en otros muchos terrenos, pero no en el del patrimonio. Es una manera de verlo. Trabajaré sobre ello. La competencia, muy teñida a veces de tintes políticos, está llevando a una descoordinación de la que existen múltiples ejemplos. Y si siempre hemos echado en falta un Instituto Aragonés de Cultura, ahora más que nunca. La crisis de crecimiento se agrava, asimismo, por la carencia de unos estudios capaces de formar generalistas en el tratamiento del patrimonio, a pesar de los loables esfuerzos que la universidad está haciendo con la impartición de varias titulaciones de posgrado que no dejan de ser sectoriales.
Añade esto la porción de bienintencionados espontáneos, muchas veces con falta de formación adecuada, la aparición de muchas pequeñas empresas de servicios culturales sin garantías públicas de calidad y la convocatoria de trabajos y estudios por parte de instituciones diversas, sobre todo comarcales y locales, que no siempre garantizan la bondad del producto final. El asunto merece, a nuestro juicio, una reflexión colectiva y, si es posible, institucional que conduzca a un sello de calidad. Como estos bienes patrimoniales son casi infinitos, es harto difícil diseñar un esquema conceptual previo de trabajo a partir de ellos, máxime cuando se trata de insertarlos en un contexto histórico y social que les dé razón de ser. Por eso nosotros hemos partido de una propuesta conceptual basada en el entorno, propuesta experimentada durante muchos años con los alumnos que desean ser profesores de enseñanza secundaria o que pretenden trabajar en torno al patrimonio, bien accediendo a trabajos estables dependientes de la administración local o comarcal, bien constituyendo esos grupos autónomos de trabajo a los que me he referido. Hay propuestas metodológicas para enseñar a trabajar en un archivo, en un yacimiento, pero son inexistentes los diseños de conjunto. Explicadas las razones del porqué del trabajo que tienen en sus manos, pasemos a su parte principal, que consiste en la propuesta y el desarrollo justificado de un esquema conceptual previo del que ustedes tienen una radiografía en la contraportada del libro. Lo que despliegan es con eso con lo que yo trabajo. En 3 hojas sueltas. Es un andamiaje que cada cual aceptará, adaptará, modificará o cambiará por completo, pero que siempre será necesario si se pretende realizar un estudio comprensivo y organizado. ¿Qué abarca ese esquema de ideas directrices? Es fácil saberlo, pues basta con acudir al índice del librito. En primer lugar, en cada epígrafe del entramado de contenidos se explica y se justifica el porqué de su presencia. En segundo lugar, se enumeran y se valoran las principales fuentes existentes para cada caso. En el texto aparecen en cursiva. En tercer lugar, se ofrecen soluciones metodológicas que se recogen en notas a pie de página para trabajar con cada fuente. Y esos trabajos son fruto de la experiencia de multitud de investigadores de nuestra tierra que, aportadas durante una década a las jornadas sobre metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, que tuve el honor de dirigir, fueron editadas en forma de actas por el ICE. En cuarto lugar, cuando los hay, se señalan los recursos didácticos, aquellos que pueden servir para ilustrar e incentivar cada aspecto concreto del trabajo. Y por último se hace referencia a los bienes patrimoniales afectados, que aparecen en negrita, con la explicación aclaratoria procedente. Este proceso se sigue con el resto de los epígrafes, pero yo voy a poner solo un ejemplo, el que tiene que ver con la determinación, con los instrumentos del poder y con la determinación del señorío jurisdiccional, que alguno dirá, ¿y eso qué tiene? Que es origen de una montonada de patrimonio. Para comenzar la justificación, nada mejor que hacerlo con una serie de preguntas motivadoras sobre el castillo. ¿Por qué lo construyeron allí y no en otro lugar? ¿Qué y a quién defendía? ¿Qué tierras de labor dominó y de quién son ahora? ¿Por qué para entrar en él hay o había que pedir la llave al cura y no al alcalde? ¿Por qué un letrero, propiedad particular, nos prohíbe hoy el paso? ¿Por qué da la carretera ese rodeo absurdo en terreno tan llano? Pudiera parecernos que la tierra ha sido siempre jurisdiccionalmente estatal, como ahora, pero no siempre fue así. Cuando se fraguaron los límites municipales, generalmente en la Edad Media, la jurisdicción dependía bien del rey, bien de un señor laico o eclesiástico, lo cual no debe extrañarnos porque el rey y el reino, que no poseían un ejército estable y regular como ahora, tuvieron que basarse en milicias organizadas y costeadas por señores o por concejos cuyo punto de apoyo solía ser el castillo. En efecto, por todo el reino fueron apareciendo castillos que el rey no pudo defender solo. Necesitó el monarca apoyarse en una serie de jefes militares con guerreros a su costa que tenían las fortalezas en nombre de la corona. Se les nombró, por lo tanto, tenentes o señores, y naturalmente cobraron sus servicios no solo organizando y administrando los territorios aledaños, sino explotando también sus tierras. Lucharon estos tenentes para que estos castillos y sus bienes, entregados en principio con carácter personal, se vincularan a sus familias, es decir, se hicieran hereditarios,
En definitiva, la defensa del reino cristiano desde estos castillos, convertidos en tenencias, acabó dando origen a dos hechos fundamentales. Por un lado, entre los tenentes nació la primera nobleza aragonesa en los siglos XI y XII, y por otro, parte de las tierras reales fueron pasando poco a poco a manos de estos nobles. Los castillos son, por lo tanto, origen de un sistema social nuevo y fuente de patrimonio, y ya se adivina patrimonio. A fines del siglo XII, el contorno de Aragón está prácticamente dibujando, sobrepasando incluso los límites actuales. Pero el éxito militar de la monarquía tuvo su precio, y una idea del poder de estos grupos privilegiados, enrocados en sus castillos, nos la muestra el sondeo efectuado en las Cortes de 1364. De 34.200 casas censadas en el reino, solo un tercio radicaba en tierras de realengo. Si la radiografía se hace a comienzos del siglo XVII, la corona aragonesa controla solo el 45% de las tierras. La nobleza laica posee el 28% y los señoríos eclesiásticos el 26%. Y aunque desde el siglo XVI, merced a las reivindicaciones campesinas, las atribuciones de los señores comenzaron a disminuir, no fue hasta las Cortes de Cádiz cuando quedaron abolidos los señoríos jurisdiccionales, aunque no los latifundios. De modo que, por ejemplo, la nobleza siguió poseyendo gran parte de la tierra, así que durante la Segunda República, relativamente cercana, entre los 10 mayores propietarios rústicos aragoneses se contaban 7 representantes de este estamento. Estos castillos señoriales, aparte de reductos de su seguridad de los señores, son asimismo símbolos del poder ante sus vasallos, y desde sus dependencias una pléyade de oficiales, de merinos y sayones organiza la vida social y económica del señorío. El señor administra justicia, percibe tributos, mantiene el orden, exige servicios de índole militar. Pues bien, esta organización ha vinculado parte del patrimonio. Explicado el contexto, en segundo lugar se habla de las fuentes, que no repetiré aquí porque las tienen ahí en el libro. Siempre hay montones, libros de monedaje, listas tributarias, censos de población, testamentos y capitulaciones, convenios entre el ayuntamiento y las casas nobles, sin olvidar las leyendas, algunas de ellas sabrosísimas, y los llamados nobiliarios o expedientes de limpieza de sangre. Se aborda en tercer lugar cómo se puede afrontar esto metodológicamente. Nadie nace enseñando. Para lo cual contamos con aportaciones fundamentales, de modo que solo consiste en aplicar la forma de trabajar. Estamos hablando de señoríos, pues María Luisa, la añorada María Luisa, nos mostrará las cartas de población medievales como fuentes de investigación. María José Sánchez nos hablará de las cartas de población, una propuesta metodológica para el estudio de los monasterios. Pero ojo, Carlos Franco Céspedes, los señoríos, fuentes para su estudio y metodología de trabajo. No se puede decir, no sé qué hacer, se tiene. Por último, estaremos en condiciones de señalar cuál es el patrimonio afectado. Se nos muestran multitud de aportaciones de nuestros antepasados. El castillo, con toda su riqueza estructural, sus funciones, su arte, sus leyendas. El palacio en torno al cual se estructuró el caserío. La heráldica, todavía visible en fachadas, en muebles, en vajillas, en documentos, en sellos. Los símbolos del poder señorial, ahí es nada, la salina, el molino, el batán, el humilladero, la cárcel, los archivos del señor. Pero aparte de una clase social todavía existente, la nobleza, quedan visibles muchos más vestigios de ese antiguo régimen. Bastantes latifundios, los acampos que rodean Zaragoza, que están siendo invadidos por su agigantamiento, o el simple pasadizo entre el palacio y la iglesia, cual es el caso, por ejemplo, en Pedrola. Se ve clarísimamente, es un símbolo tremendo. Incluso la fisonomía de muchas de nuestras localidades. Dos poblaciones tan emblemáticas de Aragón, como son Alquézar, formada bajo dominio señorial, aunque luego pasara a ser de realengo, y Sos del Rey Católico, localidad de realengo, implican dos concepciones distintas del urbanismo. Con independencia del distinto material dominante, como saben, en la primera tan solo descuella el palacio señorial. Las demás son edificaciones sencillas, sin sobresalir ninguna, ni competir ninguna de ellas con la casa del señor, que en este caso es religioso, el obispo de Tortosa, durante mucho tiempo. En la segunda, dependiente del rey, podemos ver caserones impresionantes, bastante le importa al rey.
aunque no sea norma cumplida al 100%, esa diferencia visual entre una y otra población de señorío de realengo suele ser una constante. Esta propuesta de trabajo estructurada para ofrecer un método para abordar el estudio generalista del patrimonio, que acoge un entorno mejor comarcal que municipal, pensando tanto en trabajos de aula como en el quehacer de unos posibles centros de interpretación general comarcales, centros dinamizadores, catalogadores, investigadores y difusores de los bienes patrimoniales de su zona de influencia, coordinados con los demás centros para evitar duplicidades y aprovechar inercias. A partir de estos centros de interpretaciones generales ha de surgir, en primer lugar, el repertorio de bienes. En segundo lugar, una guía didáctica y justificativa de esos bienes. Y, por último, todo esto nos permitirá decidir qué museo, qué exposición permanente, qué yacimiento, qué pozo, qué batán, qué dance, qué salina, qué noria, qué ruta o qué dramatización merece la pena de ser apoyados y convertirse en objeto de referente con calidad y con garantía. Se hace al revés, normalmente. Como al lado existirá otro bien patrimonial meritorio, surgirán las rutas y al final el Parque Patrimonial de Aragón, que nada tiene que ver con un parque de remiendos y retales. Pondremos un ejemplo. El de una comarca real que tras la realización del repertorio previo emergen sobre los demás un cierto número de bienes patrimoniales. Un palomar, ignorado pero intacto, un peculiar carnaval, una banda de música con más de 70 años de existencia, una ermita románica, como otras muchas, pero con unos esbotos casi únicos en muchos kilómetros a la redonda. Todo un sistema material e institucional de aprovechamiento del agua para usos agrícolas y unos cuantos bienes más, incluido un variado y rico patrimonio toponímico, nombre de lugar, alusivo a un sistema secular de vida agropecuaria. Los demás bienes patrimoniales, que son bastantes, los hay en cualquiera otra comarca colindante, son repetitivos. Aunque todos merecen ser conservados, y lo serán con el tiempo, se impone la priorización que requieren las inversiones necesarias. El dilema está servido, y si me viera personalmente en la tesitura de aconsejar a qué destinar los fondos económicos existentes, no tendría duda. Si la red de caminos internos permite el paso de vehículos a paso lentísimo, y si los habitantes de la comarca estuvieran ilusionados con el proyecto. El resultado, un parque temático, compatible con la vida diaria y que reúne aspectos absolutamente de moda. Sería único, sería respetuoso con la naturaleza, sería ecológico, sería patrimonial, sería sedante y sería didáctico. Y para poner de relieve, se trataría de poner de relieve aquellos cultivos, la vegetación autóctona, las vías de comunicación, la diversidad y rocas y tierras utilizadas o las simples estructuras productivas que sus nombres seculares señalan, aunque en buena parte habría que reactivarlos, por ejemplo, plantar garbanzos, que en estos momentos no se hace, o reconstruir una calera, por ejemplo. No seré exhaustivo, pues el tema daría para una locución entera, y si tuviera que hacer un informe, pues seguro que ocuparía más de 200 folios, de forma que solo citaré un mínimo porcentaje de topónimos y aun estos de puntillas. El automóvil de nuestros visitantes de hoy caminará lento y se les avisará con letreros explicativos cómo se llama el paraje donde se encuentran para que observen la adecuación del mismo con lo que ven. Comencemos. Por estar en los machales, en la pesquera o en el Quiñón, se hallarán ante unos pastos naturales. En la Vicera, topónimo que se explicará, habrá una piara de cerdos, esos que dan jamones. Mientras que el recinto artificial rodeado de redes o el levantado con cantos rodados para guarecer a las ovejas nos dirán que estamos en la malla o en las cortecillas. Se podrá recorrer andando un trozo de la calzada romana, así como la cañada, la cordelada y la cabañera real, por las que el rebaño del parque, porque tiene rebaño propio, cambiará de lugar de pastos, sobre todo para ir al berbegal, lugar de frescas hierbas donde las haya. Según la época del año, convendrá tener cuidado al pasar cerca de las colmenas del melero, del abejar y de las arneras, anuncio de que en el pueblo podremos comprar miel que sabrá a romero sin duda.
2 habitantes de los pueblos del parque están limpiando de maleza el bardal para que en su momento las zarzas que allí crecen libres den los frutos sazonados que se convertirán en mermelada. Luego irán al barrillar para aligerarlo de plantas parásitas, pues de la barrilla capitana que allí crece, tras ser secada al sol en su momento, se derivará la sosa precisa para hacer jabón que comercializa una familia del pueblo. Cuidarán también con celo el juncarillo, cuyos juncos flexibles no solo servirán para conocer algunos juegos de los peques de antaño, sino que permitirán tejer cestos necesarios para recoger y guardar los caracoles que reptan cansinos después de la tormenta. Las plantas típicas de la comarca, convertida en parque natural, las podremos ver en el juncarillo, romeroso, cardera, retamar, feñoral, ginestar, que está lleno de retamas. Y cuando el automóvil llegue lento al oril, nos sorprenderá la presencia de laureles. ¿Qué decir de parral, nogueral, figueral? Toda una lección de botánica. Veremos, si es el tiempo, ensaladas, alcachofas y borrajas tan nuestras en los hortales y las cerradas, que son todos huertos de verdad, aunque los últimos están vallados. Abundan términos como el viñedo, viñas, viñales, lo que quiere decir que este cultivo tiene raigambre secular en la comarca. También hay olivares. Y en el garbanzal, los más pequeños ven cómo es esa planta que tanto le dan de comer en el colegio. Un poco más adelante, en torno al pilar, se arrancarán del azafranal o del lafranar las flores cuyos estigmas, los brines, trataron de competir con las especias llegadas de fuera y han surgido en el parque. Pondremos un ejemplo de una comarca real. No, me he pasado para atrás. Saltaré. En la cercanía de los pueblos aparecen un número de términos relacionados con actividades industriales fundamentales para aquel vivir. Las tejas en el tejar, los odres para el aceite se hacían en barquineros, sin duda, los cántaros de barro en la cantarería. Las aceitunas recogidas con mantas durante el otoño-invierno nos lleva al trullar o al trulluelo, al mazara donde se hacía el caldo aceite del año e incluso más para el mercado de Tarazona. Pero sobre todo, en este momento, en este sol montano, abundan bodegas y molinos. Y por último, la necesidad de conservar los alimentos en condiciones e incluso con fines terapéuticos obligó a que las gentes de estas tierras levantaran las neveras, una de las cuales se ha rehabilitado. En nuestro parque todo está integrado, en su sitio, funciona. Y no hemos hablado ni del 10% de las cosas, ni siquiera las que yo tenía preparadas para decir aquí. Y desde luego no hemos entrado en ningún poblado donde las calles, el anuncio de las calles, mercado, zapatería, horno, tenería o tintes, entre otras, prometen más encuentros interesantes con el pasado. Lo cierto es que entre la realidad serena del paraje, la utilización de recursos modernos y la imaginación de cada uno, el visitante de nuestro parque ha podido vivir inmerso durante unas horas en el siglo XIX e incluso, si me apuran, en la época de Fernández de Heredia o de Zurita. Ha vivido su patrimonio y se ha acercado a las raíces. Para finalizar, aunque se quedan en el camino miles de matices, quisiera hacer 2 consideraciones de carácter general. Ambas tienen que ver con el riesgo que se corre de caer en el egolocalismo, si esa palabra existiera. Por una parte, cuanto mayor es el territorio o entorno analizado, se pueden sacar conclusiones más universales. Entre otros muchos aspectos posibles, un ejemplo significativo lo constituye la barrera del río Ebro. Barrera física, pero también barrera psicológica, cultural y patrimonial. Un colega nuestro, profesor Borrás, que creo que anda por ahí, ha insistido en ello al explicar por qué es raro hallar edificaciones mudéjares al norte del río y románicos al sur, aunque haya en ambos lados. Su tesis se reafirma con multitud de otros ejemplos, fruto de un estudio global del patrimonio aragonés. Porque esa divisoria se da a sí mismo cuando cartografiamos, por ejemplo, los calvarios, erigidos para rememorar los últimos días de la vida de Jesús. Al norte del Ebro son contados. Lo mismo sucede con los esconjuraderos norteños y los humilladeros sureños, y son iguales por fuera.
con las puertas capilla abiertas en las murallas de nuestros pueblos del sur ibérico, y no tanto en el norte. Si nos centramos en el terreno de las advocaciones de los santos, relacionadas con el fenómeno romero a Compostela, los santos Martín, Cristóbal, Santiago, Úrbez y Millán, observaremos cómo las ermitas, iglesias y montes dedicados a Santiago se distribuyen aleatoriamente por toda Aragón. Las de San Urbes son corriente en el Pirineo, por razones obvias, y las de San Millán próximos a la frontera con Castilla. Sin embargo, podemos asegurar que en los dedicados a San Martín y San Cristóbal existe una exageradísima bipolarización. La provincia de Huesca es sanmartiniana y la de Teruel san cristobalina, ambas de manera exagerada. Puede darse el caso, les pondré un ejemplo, de que a lo largo de la vía que corre entre Alcañiz y Calamocha y la que desde Teruel desciende por el Jiloca hasta Daroca, existen cerca de 20 picos montañeros denominados San Cristóbal. Solo hay un Aneto, solo hay un Moncayo, cerca de 20. Fenómeno que todos sabemos que es anormal. Una vez más, norte y sur del Ebro se comportan de manera distinta. Lo mismo sucede con el toro, y termino, de tradición multisecular en Aragón. Más del 80% de las plazas de toros fijas que hay en Aragón están al sur del Ebro. 23 en Teruel, 21 en Zaragoza y 4 en Huesca. Pueblos hay en los que cada barrio o cada asociación compra su propio toro para correrlo por las calles durante el verano y sobre todo en las fiestas. Además de las tradicionales corridas, que son escasas, una buena parte de la provincia y toda la de Teruel, los festejos con toros son numerosísimos. Aparte de las comunes vaquillas, hay ensogados, enmarumados, envolados, de fuego, enjubillados, con roscadero, etc. La segunda y última consideración final nos lleva a afirmar categóricamente que el tratamiento del patrimonio requiere coordinación. Surgen como setas los centros etnológicos que, como almacenes ordenados, muestras o